Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto, qué emoción estar acá. Muchas gracias a quienes nos presentaron. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y muchas gracias aquí a mis compañeras y compañeros del panel. Vamos a empezar esta conversación. A mí me emociona mucho, entre otras cosas, porque hace apenas 2 semanas que llegué a vivir a Santiago. Llegué a vivir a Chile porque tenemos un convenio, justamente como lo decía el profesor Peters, tenemos un convenio entre la UNAM y la Universidad de Chile, y a partir de ese convenio vamos a poder hacer muchas cosas, entre otras, que ustedes puedan ir a tomar algunos cursos, que se pasen algún tiempito en la UNAM, en la Ciudad de México, y que chicos de la UNAM puedan venir también a trabajar aquí con ustedes un poco. Justamente ayer tuvimos una reunión de la Dirección de Relaciones Internacionales donde veíamos esas posibilidades y veíamos también la posibilidad de que hubiera fondos. Dicho esto, y agradeciéndole enormemente a la Facultad de Comunicación e Imagen, a la directora de la carrera, Pachi Bustos, a la decana, y a ustedes sobre todo que estén aquí, quiero presentar a mis compañeras y compañeros del panel para que ustedes sepan, ya un poco les contaron y un poco ustedes saben, pero vamos a hacer las cosas como corresponde, que para eso soy una nerd como... Entonces, en primer lugar voy a presentar a María Elena Wood, que es bien conocida por ustedes, pero también tenemos que saludar a quienes nos van a ver después en la grabación. Entonces, como nos van a ver de muchos lugares, me gusta que nos podamos presentar como corresponde y que ustedes sepan después dónde ver la producción fílmica o la producción teórica, crítica de cada uno de estos personajes maravillosos que están hoy aquí. Gracias también al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile y a Nicolás, a su directora Dorotea López, y a Nicolás que nos va a hacer el favor de videograbar esto. Pues María Elena Wood es actualmente la presidenta de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, FIACINE, que reúne, fíjense, a las academias de 14 países y a más de 7.000 artistas técnicos y profesionales de la actividad cinematográfica. Y dirigió los siguientes largometrajes documentales: Locas Mujeres, que recibió el premio Pedro Siena Mejor Documental en 2012, y Michelle Bachelet, La hija del general, en 2005. Y produjo la premiada serie documental Nuestro siglo. Como productora creativa ha realizado series de ficción como Noticia de un secuestro, Mejor serie y premio del público en los premios Platinos 2023, Dignidad, selección oficial Cannes Series 2020 y Green Prize, Mary and Mike en la Berlinale Series, que recibió un premio en Biarritz en 2018, Ramona, FIPA de Oro, Mejor Serie Dramática en 2017 y Selección TV Drama Screens en 2016, fue directora de programación de Televisión Nacional de Chile entre 2009 y 2011 y socia fundadora de Comunidad Mujer y de Revista Caras. En 2005 fundó María Wood Producciones, donde actualmente desarrolla y produce cine y televisión para diferentes mercados con clientes y socios como ZDF Studios, Beta y Movistar. Un aplauso para María Elena. Acá. Me emociona muchísimo. Nos acompaña también, y ustedes la conocen bien, María Paz Peirano, profesora académica de esta facultad. Tiene un doctorado en Antropología Social por la Universidad de Kent, en el Reino Unido, y es investigadora postdoctoral con una beca Marie Sklodowska-Curie en la Universidad de Amberes, en Bélgica. Su investigación se centra en el cine chileno, los festivales de cine, la diplomacia cultural y la formación de públicos y culturas cinematográficas en Chile. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas especializadas y es coautora de Ingmar Bergman Out of Focus, Film Cultures and International Reception, Film Festivals and Anthropology Chile Films, y Hollywood Criollo y la Vieja Escuela, el rol del cine-arte normandí en la formación de las audiencias. Ahora quiero leer todo, ver todo, o sea que vamos haciendo listita para conocer este país, ¿no?
Normalmente trabaja entre cultura cinematográfica, educación, antropología, tendiendo puentes entre la investigación académica, la política cultural y la historia pública, y creo que ahí coincide con María, así que vamos a hablar mucho de eso, de la relación de la creación con la creación de políticas públicas, y cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. Es la creadora de la página www.festivalesdecine.cl y la co-curadora de la exposición Cine en Chile, Historias en Movimiento, en el Centro Cultural La Moneda en Santiago. Dice 2026, ¿eso quiere decir que ya está? Sí, sí. ¿Ahora se puede ver? Ah, tenemos que ir armando mañana. Si quieren les hago Y una visita guiada la ofrecía Pachi, así que aquí pues podríamos hacer la visita guiada, ¿cómo no? Déjenme que en el medio de todo esto, por supuesto, quien se me pierde es el de casa. Armando, ¿dónde estás? Espérenme. Dije que iba a ser organizado, aquí está. Es director, productor y académico de cine, además un personaje, eso sí se los cuento aquí como chisme, que él lo escuche, súper querido en México. Desde que mandé el flyer diciendo que teníamos esta actividad, me llovieron mensajes diciendo, ay, mándales abrazos a Armando, por favor. Y yo pensaba, ¿y por qué no se los dan en México? Me lo mandan decir a Chile. Pero realmente es un personaje muy muy querido en el mundo del cine y en general en el mundo académico y cultural mexicano. Egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, y académico de esa institución desde 1991. Estudió las carreras de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Ha sido productor de más de 20 largometrajes de ficción y documental y director de los largometrajes Un Mundo Raro, Familia Gang y Mala Copa, así como de decenas de cortometrajes, programas de televisión y documentales. Destaca particularmente su trabajo documental sobre la caricatura mexicana. Desde hace más de 10 años desarrolla un proyecto de investigación sobre cine y filosofía en la UNAM y es autor y coordinador de más de 10 libros sobre cine. De 2004 a 2012 fue director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, director general de la televisión de la UNAM de 2016 a 2019, director general del Canal 22, que es el canal cultural de México, desde 2019 a 2022, y desde 2023 es el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y creo que eso ya... acaba de terminar. ¿Ah, sí? De la Academia de Chile ya. Y de la Academia de México. Exacto, claro, sí. Seguimos siendo miembros. ¿Sí? Muy bien. Pues con estos personajazos aquí, y para hablar de cine y América Latina, yo quiero preguntarles para empezar, ¿cuál es el estado de salud del cine latinoamericano hoy? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién quiere empezar? Este es Montessori, es una mesa Montessori, así que ustedes... Ya tú tienes el pulso muy a flor de piel porque presides las academias de cine en todo Iberoamérica, no solo de Latinoamérica, conoces mucho. Sí, a ver, el estado de salud es frágil, ¿no? ¿Ahí? Sí, bueno, el estado de salud del cine latinoamericano es frágil, muy frágil. Mayoritariamente dependemos de los aportes del Estado para poder hacer cine y de las coproducciones, ¿ya? Coproducciones internacionales que nos permiten, ¿no es cierto?, aunar las distintas partes para hacer realidad nuestras obras. Eso implica
uno habría pensado, ¿no es cierto? Y fue como al comienzo, cuando a la aparición de los streaming, ¿no es cierto? Que de alguna manera esto nos iba a generar un cambio, ¿ya? Que iba a haber un espacio donde iba a haber un financiamiento para el cine y las producciones audiovisuales latinoamericanas. Efectivamente, esas producciones se están haciendo, ¿ya? Pero son producciones hechas en base a un molde, a un formato, que obedece a políticas corporativas, ¿no es cierto?, que tienen que beneficiar a sus accionistas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay una lógica comercial donde el cine o la producción audiovisual, ¿no es cierto?, con más artístico, no tiene tampoco un espacio real. Entonces estamos en un momento en el cual nuestras producciones están sobre plataformas, ¿ya?, internacionales, y por lo tanto tenemos posibilidad de que el mundo vea nuestro trabajo, ¿ya? Pero por otro lado, ese trabajo que está arriba de esas plataformas, y me da la impresión que cada vez va a ser más así, está obedeciendo cada vez a moldes específicos comerciales, ¿ya? Entonces, eso no es bueno ni malo, es, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de las salas de cine, que mayoritariamente también, ¿no es cierto?, pertenecen a grandes compañías extranjeras, ¿ya?, al igual que las plataformas, donde el 90 y tanto %, excepto en México, que creo que puede ser un poquito menos, de las producciones que se dan, que se exhiben en esas salas, ¿ya?, son norteamericanas, o sea, de Estados Unidos, porque Norteamérica también incluye a Canadá, ¿no es cierto?, y a México, sino que son de Estados Unidos. Eso está... Más preciso, son hollywoodenses. Es como que yo digo, es el cine hegemónico, el cine que se ve en todo el mundo. Y ahora también hay, ¿no es cierto?, una realidad política en América Latina, donde gobiernos que no son tan amigos del financiamiento de la cultura, ¿no es cierto?, están liderando esos espacios. Y ahí vemos el problema que está sucediendo en Argentina, ¿no es cierto?, cómo se está desarmando toda esa tremenda forma de industria que tienen. Chile, por ahora tenemos asegurados fondos, son escasos, pero están en el presupuesto. Entonces, vamos ahí. Es un estado muy frágil. Es un diagnóstico duro, pero cierto. Voy a sumarle al diagnóstico duro, que también, independiente, o sea, una cosa es también la producción, pero por ejemplo también en términos de públicos es una situación frágil. Es histórico igual todo lo que estamos diciendo nosotros ahora. Bueno, es como que esta panel podría haber sido hace 20 años, hace 40, hace 60, y quizás con distintas plataformas, pero hay un problema de base estructural, que probablemente lo estudiaron en sus cursos de estudio. Pero claro que entonces hay una fragilidad también asociada a los públicos de nuestros propios cines. Hace unos años la Ana Rosa Mantecón justamente publicó un libro sobre circulación y públicos de cine en toda América Latina, así que lo dejo recomendado si quieren. Hay un capítulo de Chile. Pero justamente ahí está ese conflicto entre que hay públicos de masa, de cine comercial, como dices tú, comercial, puramente comercial, no es que nosotros necesariamente digamos como que el otro cine no se vende en ninguna parte, sino que es que su principal objetivo es solamente recuperar dinero, vamos a poner. Y entonces se aumenta en todas partes del mundo, los visionados online, etc. Existe el público del audiovisual, pero el público de nuestros cines no aumenta proporcionalmente a eso.
Entonces también hay esa fragilidad. Y creo que también hay otra fragilidad que tiene que ver con nuestra historia. Como vengo de curar la muestra, vengo muy patrimonial yo, así que perdónenme, pero te voy a hacer énfasis en el patrimonio, que también es una fragilidad. Nuestro patrimonio audiovisual en toda América Latina, como el patrimonio audiovisual mundial también, es difícil el patrimonio audiovisual, pero también tenemos esa otra fragilidad, que son dónde están nuestras películas, nuestros recuerdos sobre esas películas, la historia, nuestra memoria respecto al audiovisual latinoamericano. Y yo creo que también es frágil, porque también depende nuevamente de fondos institucionales, del gobierno de turno también. Es nuestra institucionalidad cultural respecto al patrimonio en general también tiende a ser frágil. Y si bien es cierto que en países como México, como nosotros, pero en México, es que son los que tienen más. En México, claro, está la Cineteca Nacional de México, que es espectacular. Ese es otro, por si les faltaban intereses por irse a Ciudad de México, la Cineteca increíble. La Pinacoteca. Todo. Y ahora acabamos de abrir la casa de Buñuel. Buñuel vivió casi la mitad de su vida en México. Ya va a estar la casa abierta al público. Él vive en la casa. Trabajé muchos años en la casa. Claro, entonces ahí hay más política, pero igual hay dificultades y fragilidades de todo, entre las películas y toda la documentación asociada, o sea, eso sería mi nuevo pelo a la sopa. Sí, gracias. A ver, yo haría un acercamiento al análisis de cómo podemos ver el cine latinoamericano en estos últimos años a partir de 5 ejes que son determinantes. El primero es las repercusiones de la pandemia en las salas de cine. La pandemia es curioso, ya parece muy lejana y no se dio hace tanto tiempo, como ahora vivimos de tal manera en el mundo, con una cantidad de acontecimientos impactantes que pasan constantemente, ya todo nos parece más lejano. Pero la pandemia obviamente fue un punto de inflexión respecto a la exhibición, y eso, pues Latinoamérica, el mundo completo no se quedó atrás. Habría que ver algún detalle cómo funcionó esto en América Latina. Fundamental, lo acabo de decir, la irrupción de las plataformas de streaming, que no fueron las que hicieron el cambio. Ese camino venía, pero la pandemia aceleró el cambio, lo aceleró de una manera exponencial. El proceso ya venía y el ecosistema digital cambió por completo en el mundo. Eso tiene aspectos tanto positivos como negativos y habrá que valorar cada uno de ellos. Acabas de mencionar uno determinante, que ahora parecería que quienes sacamos a esto, pues estamos, si queremos hacer cine, estamos sujetos a una visión empresarial específica. También al mismo tiempo yo no dejo de decir que ahora se ve más cine del mundo en el mundo. O sea, si ponen las plataformas, Netflix específicamente, y pueden ver una película polaca, danesa, chilena, argentina, mexicana, que antes era difícil que eran las salas de cine. Lo acaba de decir Marilena, ¿cuántas películas mexicanas, para hablar han visto en cartelera en Chile recientemente? Seguramente han visto películas dirigidas por mexicanos, pero no mexicanas. Seguramente espero que todos hayan visto Frankenstein, por ejemplo, que es un mexicano, pero no es una película mexicana, es una película que pertenece al sistema hegemónico, específicamente ahora Netflix. El otro eje, lo acaba de mencionar María también, es las políticas públicas de fomento a la producción y a la exhibición cinematográfica en nuestros países, que en este momento son una tragedia en Argentina. En Argentina está prácticamente desmantelándose el audiovisual. Bueno, y muchas cosas, ya lo veremos específicamente.
cambia, evidentemente, de acuerdo a políticas de gobierno y tal. Yo espero que aquí en Chile, pues vaya, no nos vaya tan mal. No sé, no quiero. En fin, no lo digo, efectivamente, lo acaba diciendo María, sí, los gobiernos que se definen, ya sea por fuera, por sí mismos, como liberales o de derecha, más ultraderecha, no tienden a ser muy atentos a la cultura en general. No lo son, de hecho. En general, la cultura se da con más fuerza en gobiernos más progresistas. Eso, simplemente revisar todos los casos. El otro eje, el cuarto eje, sería la creciente, esto me parece muy bueno, importante, la creciente participación de las mujeres, especialmente en el cine latinoamericano. Todavía hay mucho que hacer, pero es muy importante. Parece una cosa menor, hablando del cine hegemónico, pero no tanto. Es curiosísimo que la semana pasada, el domingo, fue la última entrega del Oscar. Es la primera vez en la historia de 98 años de entrega que una fotógrafa gana el Oscar. En 98 años de historia. Y nosotros tenemos a una de las mejores, ¿no? Sí, que todavía no ha ganado. tenemos Jimena Amán. Tenemos grandes. Pero grandes fotógrafos. Pero además, nosotros que tenemos premios, nuestras academias dan premios. En el caso de México tenemos el premio más antiguo del mundo después del Oscar, que se da de hace 80 años, la Academia. Es un premio que ganó María Félix, Pedro Infante, actores muy conocidos de la época del cine mexicano, y a la fecha sigue premiando a sus películas, o lo ha recibido recientemente con Sala Cineáfrico, Sandra Lorenzano estuvo en la entrega de la Ariel, es parte de una película muy importante que ganó la mejor película del año pasado. La van a pasar, Sujo, es la mejor película del año pasado. En esa pues les ganamos porque ya nosotros en México ya hemos premiado fotógrafas. O también parece curioso, si vemos, solo había una directora entre los 5 las nominaciones a mejor director, Chloe Zhao, ¿no? En este caso. Es decir, inclusive si revisamos la historia de ese premio del Oscar, también son muy poquitas las directoras que han ganado el Oscar. Y es un dato curioso que a estas alturas apenas una mujer haya ganado el premio a mejor fotografía. Y el último eje, y aquí viene una especie de paradoja, porque sí es importante que los reconocimientos internacionales que tiene en general el conjunto del cine latinoamericano, ¿sí? O sea, sí hay una presencia latente, sin ir más lejos. El año pasado, hablando del Oscar, lo menciono porque sí es referencial, en muchos sentidos podemos estar de acuerdo, ¿no?, con muchas cosas, pero es referencial a nivel hegemónico y por supuesto significa posibilidades de recursos, de producción, en fin. El año pasado la película ganadora, la película internacional, fue brasileña, o sea, quedó en la región. Y este año concursó otra brasileña. Si vemos la historia de las películas latinoamericanas que han ganado el Oscar, bueno, Chile tiene dos premios Oscar, Argentina tiene 3, México tiene 1, ha estado muchas veces nominado, solo tiene 1, que es el de Roma, de Alfonso Cuarón, y Brasil apenas ganó el primero el año pasado. Así estamos con esa presencia, pero sin embargo hay una presencia en muchos festivales de manera importante. Sujo es una película que ganó en el Sundance, por ejemplo. La van a ver y van a ganarse el debut de Sandra Lorenzano, que es una gran escritora, pero como actriz, muy bien. Una película muy interesante. Este premio, bueno, finalmente no deja de ser una referencia. Entonces yo veía esos 5 ejes como para analizar el camino del cine latinoamericano. Yo antes de que siga, una pregunta rapidísima.
¿quiénes de los que están aquí, quiénes de ustedes quieren dedicarse al cine? Casi todos. Digo, van a dar chuzos. ¿Quiénes quieren ser directores de cine? Una gran mayoría. Y los demás que quieren ser fotógrafos, editores, críticos, no sé. En fin, vamos a hablar de eso porque realmente parte de lo que estamos haciendo tiene que ver con qué futuro estamos construyendo. El escenario, les adelanto con un mal spoiler, pues no es ni totalmente, es frágil, estoy de acuerdo con ustedes, pero no es catastrófico ni tampoco es fácil. No es malo, tampoco es, pero es muy difícil. Entonces ya veremos qué decimos. Sí, qué interesante. Partimos de la fragilidad y volvemos a un lugar que no nos es desconocido. Digamos que la cultura latinoamericana, el arte latinoamericano, la creación en nuestro continente, en nuestra región, siempre ha sido un trabajo de alto riesgo, ¿no? El cine es un arte muy caro además, ¿no? Porque yo pienso, los escritores nos sentamos, escribimos una novela y después, claro, tienes que esperar que alguna editorial quiera publicarte, pero lo puedes hacer con nada, con lo mismo que no harías el trabajo de escritura, puedes hacerlo. Una película no. Y me pregunto... Ya, así como puedes escribir con lápiz y papel y con una computadora, sí puede ser una película con esto, ¿no, Mario? Sí, eso es nuevo. Ahora, pasa igual que en la literatura. A ver, ¿qué hacemos después? ¿Quién te la distribuye? A ver, ¿quién te la distribuye? Ese es el tema. Sí, eso, qué bueno que dices lo del celular, porque hemos dado, y en la UNAM tenemos mucho la experiencia de trabajar con comunidades vulnerables, que con su propio teléfono, sobre todo mujeres, mujeres de los pueblos originarios que hacen cine, digamos, o que hacen algo de filmación con sus teléfonos. Pero yo quería pensar un poco en la perspectiva latinoamericana y preguntarles, frente a este panorama, considerando que además tenemos gobiernos de distinta orientación política, políticas públicas diversas, México es un país que históricamente ha apoyado la cultura y eso no ha cambiado mucho con los distintos gobiernos. Ya Octavio Paz hablaba del logro filantrópico, el logro es el Estado mexicano, y lo cierto es que los creadores y creadoras en México estamos acostumbrados a recibir apoyos del sector público, lo que no quiere decir que no haya que buscarlos también en sectores privados y demás. Pero yo lo que quería preguntar es si en este panorama latinoamericano hay forma de, dado que además está la presidenta de las academias, si se puede construir una suerte de escudo protector latinoamericano, tomar ciertas decisiones que puedan compartirse entre las producciones y los creadores y productores del resto del continente, si podemos influir como grupo, no de manera individual, ni siquiera país por país, si podemos tener cierta influencia, cierta ascendencia en el diseño de políticas públicas o por lo menos en proteger aquellos sectores que en este momento están resultando más vulnerables. Hablábamos del caso argentino, el caso argentino que es terrorífico, también es cierto que tiene un mundo del cine muy potente. Lo vimos en San Sebastián el año pasado, que de pronto los argentinos dijeron, vamos a dar un comunicado, y había, no sé, 50, 60, 70 personas, pero hace poco los escuché aquí a los colegas, a Armando y a María, en un encuentro que tuvieron en España, y los acompañaban las presidentas de las academias de Guatemala y de Paraguay, donde no importa, también el de Argentina, pero no importa tanto la política pública, aunque sí importa, sino que siempre han tenido una
presencia menor, más pequeña, no quiero decir menor porque parece calificativo, más pequeña, tienen menos producciones. De hecho decían que todavía, sobre todo la de Paraguay, decía que todavía no habían entrado al tema de las plataformas, por ejemplo. María, ¿qué se puede hacer por ahí desde este espacio que tú en este momento presides? Yo creo que el gran paso sería transformar la integración, ¿no es cierto?, de todas estas naciones en forma real y no discursiva. Porque el discurso es de integración, pero la realidad es que la data, como quien dice, nos indica que no hay integración. ¿Ah? O sea, nosotros no vemos las películas de los otros países latinoamericanos, en general. Nosotros no hay órganos, o sea, está Ibermedia, ¿no? Pero no hay una conversación sobre políticas públicas. ¿Y por qué no la hay una conversación regional? Porque políticamente los gobiernos no son necesariamente afines entre ellos, ¿no? Entonces toca la ola de izquierda, toca la ola de derecha, y y las políticas públicas, ¿no es cierto?, de alguna manera en Ibermedia los que están representados son los ministerios de las culturas, ¿ya? Entonces, ese ministerio obedece a un gobierno específico, más que a un Estado, ¿ya? Entonces, ¿cómo transformar la integración discursiva en integración real? Y ahí es donde desde Fiacine estamos, esta es una institución relativamente joven, ¿ya? Pero estamos decididos a transformar el discurso en cosas reales. Por ejemplo, en el caso argentino, ¿no es cierto?, todas las academias, ¿ya? Fiacine, digamos, hizo una carta detallada, siguiendo el proceso en el Congreso de Argentina, y esa argumentación, digamos, que sumaba a estas 14 academias, fue, según la Academia Argentina, fue relevante al momento, digamos, de decidir de parte del gobierno de que iba a extender el plazo, iba a haber una extensión del plazo para aplicar las políticas, ¿ya? Porque las políticas que ellos querían aplicar se aplicaban al día siguiente, ¿ya? Tú puedes tener, pero hubo una extensión de plazo, lo que, digamos, igual está pésima la cosa, pero hubo una extensión que permite tener ciertas acciones, ¿ya? Pero las cartas no son suficientes, ¿ya? Y hay otro ámbito que es esencial, que es la circulación del cine entre nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos activando. Hicimos un programa piloto el año pasado que se llamó el primer ciclo de cine iberoamericano. Nuestra intención es generar una marca, que así como uno dice cine europeo, que es una marca que sea cine iberoamericano. Y en 11 países, ¿ya?, se dieron películas de diversidad de naciones: España, Portugal, Brasil, México, Guatemala, o sea, de las 14 academias. En este momento estamos buscando el financiamiento, porque ya detectamos los problemas que tuvimos y ya no va a ser piloto, pero va a ser el segundo ciclo de cine iberoamericano, que espero cuando esté activo les voy a mandar la información. Pero ese tipo de acciones, pero la verdad es que aquí yo le voy a dar la palabra porque creo que hay... No, totalmente de acuerdo. Estoy pensando de nuevo como otra variable a eso, es que creo que también hay un problema cultural profundo en resistencia de nuestros públicos a ver otras películas latinoamericanas y iberoamericanas. Y eso es interesante porque creo que es un problema histórico,
pero en algún momento no fue un problema histórico. Yo justo vengo de hoy día a la mañana, estaba haciendo un taller de memoria de cine con personas mayores. Y adivinen cuál es el cine favorito de todas las personas. México. Sí, lo que más salió fue el cine mexicano, pero en llamas. Digo, era una conversación profunda porque el cine mexicano en algún momento, en la época de oro, fue importante para todo el continente. Entonces es interesante cómo hay no necesariamente volver al pasado, ¿no? Pero hay un momento en que se desarticula ese mercado regional y es como si hubiéramos quebrado esas líneas de relación que eran muy importantes en algún momento. El cine argentino también fue muy importante en algún momento hasta que entró en crisis su industria. Entonces, si miramos para atrás, no es que haya una predisposición necesariamente como negativa del público, podríamos decir, al contrario. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y cómo trabajamos sobre eso también, parece. Como, es decir, estas políticas públicas, ¿dónde están las políticas también de formación de públicos, de públicos para América Latina, por ejemplo? En el caso chileno, los programas de formación de público, por ejemplo, están muy vinculados a la creación de públicos chilenos, como de cine chileno. Entonces, todo el financiamiento de formación de público se destina a formación para ver películas chilenas, pero no para ver películas latinoamericanas o iberoamericanas. Entonces uno se podría preguntar, a lo mejor, esas políticas deberían también mirar regionalmente un esfuerzo mayor a solo la nación. Creo que tenemos un problema nacional. Por eso decía que era un problema cultural profundo, ¿no? Hay como un nacionalismo latinoamericano que están ahí también cruzando las políticas y que nos dificultan este diálogo. Y nos han dificultado muchas veces este diálogo. No es la primera vez, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa mucho si converso con gente que no es latinoamericana, que nadie entiende, pero ¿por qué nosotros no tenemos un mercado común y vemos películas si todos hablamos el mismo idioma? ¿No es obvio que deberíamos tener un mercado muy fuerte? Y ahí uno se pone por tratar de explicar algo que es muy difícil de explicar. Y creo que mientras más investiguemos también sobre eso, es lo que nos puede permitir también colaborar y fortalecer esa posibilidad. Considerando además que nosotros no tenemos, como bien decía, y con esto te voy a dejar la palabra, como bien decía María Elena, también como no tenemos esa estabilidad de política pública estatal que tienen nuestros como típicos modelos europeos, por ejemplo. Porque en Europa, entre que existe el programa, la programa de la Unión Europea en general, para la cultura y el audiovisual, y las políticas nacionales, hay cierta... Ellos se quejan, por supuesto, de que todo es terrible y no tienen plata para la cultura hasta que llegamos nosotros. Como bueno, ustedes se quejan de lleno. Pero claro, en esos lugares además el Estado, esas políticas públicas tienen mucha más estabilidad que en América Latina. Entonces tenemos que también, yo creo, y estoy ahí también muy de acuerdo, como pensar en esa estabilidad que quizás no pasa solo por el Estado. No, es muy importante lo que acaban de decir, en el sentido de, sí es muy sorprendente América Latina, o ahorita para no hablar de Iberoamérica, no sé, incluir España y Portugal, pero no de gratis también son parte de lo mismo. América Latina es la región del mundo más grande con una historia similar, con una identidad muy clara, que básicamente habla un idioma y otro, o dos, el portugués por supuesto, que en todo caso es muy cercano también al español. Pero la historia es la misma. Ningún lugar del mundo está, ni China, pues se llama China, si lo analizamos, es un espacio también con muchas culturas diferentes que se aglutinan en un solo país. Entonces, sorprende que Europa, en donde todos hablan idiomas distintos, en todos tienen historias diferentes, donde todos eran enemigos de todos, se aglutinen en algo que sí conocemos como cine europeo y se definen, bueno, y tengan esta comunidad, ¿no? La comunidad económica europea, inclusive, bueno, no es gratuito todo esto. Nosotros, ¿dónde nos vemos? De repente a mí me sorprende, claro, vemos esto que hizo todo el escudo de las Américas. Ahí está América Latina. Bueno, que además no estaban los países más grandes en población, por lo menos, y en tamaño. No estaban ni México, ni Brasil, ni Colombia, por ejemplo.
es interesante buscar la explicación. Es cierto que la historia del cine latinoamericano tiene un momento importante donde la exhibición era predominantemente de dos países, de México y Argentina, en toda América Latina. Eso tiene una explicación histórica muy importante. Estados Unidos estaba sumergido en la Segunda Guerra Mundial, y entonces los mercados del mismo idioma pues lo tomaron los mexicanos y los argentinos. No fue difícil que creciera su propia industria cuando el mercado hegemónico estaba atendiendo otra cosa, o hacía cine de propaganda, o hacía menos cine que antes. Entonces, ¿cómo se acabó cuando volvieron a recuperar su mercado? Y además lo recuperaron con cine de género, especialmente con un cine además muy distinto al que hacían antes de la Segunda Guerra, el cine, por ejemplo, el cine negro, el film noir, ¿no? Que era un cine desencantado, pero que se volvió muy atractivo de inmediato para todo el mundo. Es muy llamativo efectivamente que entre nosotros, que tenemos esta identidad tan cercana, que conocemos nuestra historia y tal, seamos los que menos veamos nuestro cine. Es más fácil ver una película europea, en América Latina pues, que ver una película latinoamericana. O díganme ustedes cuál fue la última película uruguaya que vieron. O si alguna vez has visto una película costarricense o paraguaya. Existen. Existen y son importantes, y han estado en festivales mundiales. Es un ejemplo. Ya, hay casos interesantes, claro, que son parte de integración hegemónica. Por ejemplo, aquí en Chile mismo, pues ya hablaba del caso brasileño, Maite Alberdi ha hecho ha expandido también una obra importante de reconocimiento, como en el caso mexicano, estás Fernanda Valadez y Astrid Romero, con también presentes en festivales internacionales y tal. El año pasado, para hablar de una paradoja que tiene que ver con esto, el año pasado se notó inmediatamente el recorte, la suspensión de apoyos a Argentina, en un detalle muy sencillo, y así es como luego son termómetros o medimos el pulso de ciertas cosas. En el Festival de Cannes, el año pasado, donde Argentina competía con varias películas y a veces tenía reconocimientos, el año pasado Argentina solo participó con un cortometraje y un largometraje que había sido filmado en Nueva York, que era argentino, pero la paradoja es, al mismo tiempo, tenemos en el streaming más famoso, Netflix, una serie de altísimo presupuesto que se volvió la segunda serie más vista en Netflix, hablada en un idioma distinto al inglés, y es Argentina. Se llama, ¿la vieron? ¿Saben de qué estoy hablando? El Eternauta. Tenías récord de ser hace un mes el récord lo tiene ahora bueno, solo estaba por debajo del juego del calamar, La Collada, hablando de las películas no habladas en inglés. Ahora alcanzó el récord de la primera serie, la serie más vista en Netflix ahora es alemana, se llama Unfamiliar, sobre espías y tal, no sé si la han visto, Unfamiliar, bueno, es alemán. Esa presencia es enorme y tenemos ahí el país que está sufriendo más en este momento de nuestra región está presente con esa serie a nivel mundial, ¿no? Entonces se hacen esfuerzos como el que está haciendo FIACINE importante de buscar que haya espacios para el cine iberoamericano, pero sí ha sido complicado. Sin embargo, yo hay una parte que me parece interesante de las plataformas, es esta, lo que se hace un momento. Es que de repente puede estar viendo el mundo audiovisual argentino o cine argentino, porque bueno, creo que los cineastas ya consideramos que las series ya no le llamamos de televisión, las series ya son parte de la paleta de trabajo de los cineastas. Yo no conozco a ningún cineasta que no quiera hacer una serie ahora, al contrario, más si todo el mundo queremos, o trabajar para Netflix, ¿no? Paradoja también, porque es ahí donde está algo. Qué curioso además el fenómeno que estamos viendo, y con esto concluyo una idea, no es gratuito que tengamos una serie como 100 años de soledad. O sea, la obra cumbre latinoamericana
que García Márquez no quería que se filmara, y él sabía de cine, él estudió cine, y no quería que se filmara, se negaba a eso. ¿No? Es una serie de altísimo presupuesto, hecha en Colombia, con técnicos colombianos, actores colombianos, solo la dirección de arte es mexicana, por ejemplo, también. O también hay una inversión importante en una obra emblemática, también la literatura latinoamericana, que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Está la película. Y tenemos en México también la adaptación de un autor muy importante como Jorge Ibargüengoitia, con Las Muertas, y también Mariana Enríquez, sobre esta adaptada. Y ahora estamos apelando, de manera, eso tiene una ironía también, a la gran literatura latinoamericana, o a los grandes referentes latinoamericanos como El Eternauta, que es una historia gráfica también emblemática. Entonces preguntémonos por qué está pasando. Uy, qué interesante todo lo que está saliendo. Yo la vez pasada que tuvimos una mesa en la UNAM y estaba Armando, yo quería que él contara esto de Oesterheld y El Eternauta, y voy a meter mi granito de arena nada más, porque hablando de memoria, que algo tiene que ver con todo esto del cine y la creación. El próximo martes 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado que en la Argentina instauró la más cruel de nuestras, esa es mi parte argentina, de nuestras dictaduras cívico-militares. Y Oesterheld fue uno de los primeros desaparecidos. Él y sus 4 hijas adolescentes. Es una historia brutal. Y de pronto su novela gráfica, que era de unos años antes evidentemente, se vuelve un éxito así. Y no hemos sabido, quienes trabajamos el tema de memoria, y cuando pensamos en los nuevos gobiernos en nuestros países, tenemos que cuestionarnos mucho sobre el tema de la memoria y sobre qué somos capaces de transmitir. No hemos sabido decir esto, que ustedes, millones de personas, están viendo El Eternauta, pues fíjense que El Eternauta nació así, y ese personaje, ese hombre que lo creó, tuvo este destino. Creo que sería fundamental. Y lo pensé también con respecto a los adultos mayores que decías, María Paz. ¿Qué pasaría si esos adultos mayores vinieran a dialogar con tus estudiantes? Seguramente, si alguien dice, mira, es que lo que pasa es que yo me enamoré de mi mujer porque la vi idéntica a María Félix, por ejemplo. O qué sé yo, esas historias, porque todos tenemos, aquí estamos hablando del gran cine, de las políticas públicas y demás, pero lo cierto es que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, porque hubo algo en algún momento que nos tocó el corazón, el alma, lo que ustedes quieran, y dijimos, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer que, aunque sea 5 personas, o 50, o 5.000 o más, lloren cuando lean eso, o se rían cuando vean esa escena. Entonces, esa parte de la emotividad, de los afectos, también me parece que está presente en todo lo que decimos. Y ahora vuelvo a las políticas públicas, y pensaba... Antes, muy rápido, porque tiene que ver con lo de la memoria. La película que ganó el Oscar el año pasado en Brasil, pues no solo es una película de entretenimiento, es exactamente lo que acabas de decir, ahora una historia aquí. Una película sobre la dictadura. Una dictadura de la que no se habla demasiado en América Latina, que sabemos muy poco de la dictadura en Brasil. Sí, totalmente. No, pensaba con esto de la distribución. En gran medida lo que hizo la Unión Europea fue crear un espacio audiovisual europeo, que esto de la marca cine latinoamericano me parece fundamental, pero ahí falta la negociación con las grandes cadenas de exhibición y con las plataformas, porque ellos lo que lograron fue que hubiera un porcentaje de cine europeo, siempre las cadenas obligadas a exhibir, y eso nosotros no lo tenemos. Yo, y con esto ya les paso la palabra a ustedes, pero ahora que nombraste a Ana Rosas Mantecón, en un libro viejo que trabajó con Néstor García Canclini, ellos decían una cosa que quizás ustedes no vivieron, chicos y chicas, porque ustedes no son de la época de los videoclubs, de que íbamos a rentar nuestra película, no sé si a alguno de ustedes le tocó, pero decía, era
cine, y era como el cine de todos lados, y después decía cine extranjero y estábamos todos los latinoamericanos en el cine extranjero, además de franceses, italianos. El cine como emblemático, lo que llamamos cine era solamente cine estadounidense. Y nosotros, ustedes, los mexicanos, todos los demás, incluidos franceses, italianos, alemanes, estábamos en la categoría cine extranjero. Y eso parece que se grabó a fuego en la cabeza de los espectadores. Y por eso, si no conseguimos difundir el cine latinoamericano, no es que la gente no quiera verlo, es que, aunque como dice Armando, está todo en plataformas, tú enciendes Netflix y te salen 45 películas estadounidenses y tienes que poner de pronto Perú chiquitito y te salen 3 películas peruanas, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿se puede hacer algo? Yo todo se lo pregunto a María porque siento que ella es la dueña de la pelota, pero en realidad, por favor. Otra cosa que quisiera sumar es como la dificultad, hay como dificultades de poder ver las películas en distintos territorios también. Porque las plataformas generan la fantasía también de que uno tiene el acceso a todo, pero eso depende del país en que uno esté, si tiene acceso a todo, porque los derechos de las películas están distribuidos nacionalmente. Entonces, ya te vamos a dar la palabra. Pero sí. Y además hay que pagar. Primero eso, segundo, las que uno cree que están en un lado tampoco las puede ver en otro. Mira, otra anécdota, pero estaba haciendo una clase en Bélgica, de hecho, sobre cine chileno, entonces tenía que elegir una película de cine chileno que no fuera típica, pero, o sea, que no fuera como muy famosa. Y al final terminé viendo una famosa porque no había cómo conseguirse una película que tuviera subtítulos en inglés en un territorio belga. Entonces, es como que, como decías tú, es muy difícil la distribución. Y cuando nosotros decimos eso, son cosas prácticas y concretas que dificultan el visionado y que obviamente hacen que sea tan difícil acceder que ya te aburres y quieres ver otra cosa. Eso es un problema. Y otra cosa es que, claro, nosotros no somos la Comunidad Europea y no tenemos mercado común. Entonces está difícil igual, porque el programa, porque todo el Creative Europe, que es el que está detrás de como todas las políticas europeas de apoyo a sus cines, claro, funciona porque también comparten plata común. Entonces nosotros tenemos hartas más dificultades que esos números. Y no tenemos plata, que eso claro, es decirlo. Claro, que tenemos muchas buenas intenciones, ideas, muchas historias, pero plata... Solo algún dato, hablando de las plataformas, América Latina, sin embargo, es un foco de atención también para la producción de estas plataformas. A ver, un dato, Netflix hizo 20 títulos originales latinoamericanos en 2020, 29 hizo, filmó 29 latinoamericanos en total. Después, en el siguiente año, más que duplicó, 70 en el 21, pero ya en el 2022 hizo 131 títulos originales latinoamericanos filmados con dinero en Netflix en nuestros países, muchos en Colombia efectivamente, como en el caso de producción por las facilidades que había los estímulos fiscales, que ahora en México a contrapelo Argentina está haciendo contrario. Salma Hayek, mexicana, consiguió lo increíble que la presidenta de México dijera, vamos a ser los más, consiguió lo que no todos los demás juntos no habíamos podido. Ella solita digo, quiero filmar una película como productora, ya tiene esa posibilidad. De hecho tiene una serie que se llama Como agua para chocolate, que es basada en la serie, en la película original y la del libro. Pero ella contaba, ahora que se habló junto con la presidenta, que se anunciaron los estímulos, que quería filmar la película en México y que la producción, su productor dijeron, no nos conviene. O sea, tenemos que ir a la República Dominicana. Digo, ¿cómo? Pues le enseñaron las cifras y tal, los estímulos, no nos conviene México. Entonces, curiosamente ese detalle hizo que la presidenta sí la escuchara y
Ya vamos a ver, un trabajo que se venía haciendo de años, pero bueno, más recientemente se pudo concretar rápidamente. Y la película la va a filmar en México, porque los estímulos que no existían ahora existen. Eso favorece al país como espacio de economía, turístico, a los trabajadores del cine y tal. Favorece a la producción mexicana, no necesariamente, tampoco la perjudica, está bien esa competencia. Pero es un poco lo que tú dices, como si esta plataforma Netflix nos ve como un mercado, no como un espacio de creación propia. Eso es lo que es difícil. Compran las obras probadas, ¿no? 100 años de soledad, tal, pero les cuesta trabajo en invertir en obras originales. Y si van a invertir en obra original, tiene que ser algo ya muy masticado por ellos, muy preparado por ellos. Tiene que ser serie de género, si no tiene una serie de terror o de comedia romántica o de espías, no se la presenten a Netflix, que además Netflix no permite espacios de presentación. Netflix los busca a ustedes si están haciendo algo que les interesa, no al revés. Es un caso también interesante. No es un espacio que busque dar convocatorias, sino ellos deciden cómo se come a la manera de Hollywood. Hollywood, cómo se ha nutrido en toda su historia, con el talento mundial. Sí. O sea, ese cine hegemónico no solo está hecho por estadounidenses, está hecho por alemanes, franceses, mexicanos, argentinos, chilenos. O sea, aquí tienen, o sea, que casi en cualquiera de nuestros países latinoamericanos tenemos alguna figura que ha hecho cine hollywoodense, que es aquí está Pablo Larraín, que ha hecho las grandes biopics de hollywoodenses, ¿no? Nos vemos a Guillermo del Toro, a González Iñárritu, a Alfonso Cuarón, ¿no? por ejemplo, que fueron los dos últimos han hecho, las últimas películas son mexicanas, pero la siguiente, González Iñárritu, ahora es con Tom Cruise, está bien, bueno, así es con la última película de Tom Cruise la dirigió González Iñárritu, ¿no? Que todavía no se estrena. Es difícil, efectivamente, en una región donde las políticas públicas pues, son muy diversas. O sea, tenemos esta identidad, efectivamente, el péndulo político es muy curioso. Y la mala noticia, a ver si voy a dar mala noticia, es efectivamente el señor que está al frente de los Estados Unidos, que evidentemente debería tener como una posesión personal la declaración de antier de voy a hacer con Cuba lo que se me dé la gana. En otras épocas eso sería un escándalo. Hoy estamos acostumbrados a cualquier estupidez, porque se dice todos los días y además ya no nos inmuta. Antes hubiera estado Saturday Night Live con parodia, ahora es real lo que está pasando, lo que está diciendo. Voy a hacer con Cuba lo que quiera. Cuba que además hizo sin... ¿Qué? Lo peor es que sí. Lo peor es que lo está haciendo. No, y a mí para mí es muy simple el escudo de las Américas, que además es un escudo como el de los Avengers, eso no es gratuito. Y los grandes superhéroes, Gats, uno de ellos, lo siento, ahí, ¿no? Sirviéndole al señor Trump, ¿no? Entonces, alguna vez un exhibidor mexicano nos decía, ¿por qué no se veía otro tipo de películas distintas a las hollywoodenses? Pues dice, es que claro, las películas llegan con una publicidad enorme, se gastan en la película, que ya son suyo muy costosas, de millones de dólares, otra cantidad casi similar al costo de la película es de propaganda para que el mundo las vea. Entonces claro que vamos a ir a ver Avengers porque está en todos lados y porque más allá de espectáculos, gustos no, está en todos lados anunciada y tal. Entonces la gente que va a las salas de cine en México, por lo menos y aquí también estoy seguro, hay conjuntos de México, por cierto, México es el cuarto país con más asistencia al cine del mundo. Es un fenómeno ahí, México. El cuarto país del mundo, solo le gana China, India y Estados Unidos, que tienen mucha más población. Y sin embargo en México, que se ve muchísimo cine, no sé, el porcentaje de cine mexicano que se vio el año pasado es el 4%. Y claro, todo el mundo va a México a estrenar, a hacer su presentación pública, porque México es importantísimo como exhibición. Y tiene una cadena de cines,
Cinépolis, que está también hasta en la India. Y acá. Sí, no, aquí en Colombia y en la India, la India que es el país que más cine hace en el mundo. Entonces, pero esos exilios, los Cinépolis tal, que yo alguna vez comentamos eso, ¿por qué pasan eso? Entonces dices, bueno, pues es que, o sea, pues hagan más promoción. Es decir, la película mexicana, o chilena eventualmente, una Marta Alberti que estuvo en México, Valverde, que estuvo en México recientemente, la última, y tal, es que nadie se da por enterado de que está en la sala de cine. La gente llega, porque además la busca, no hay ese impacto, ¿no? En las redes, en todos lados, de que la película está aquí, se habla de otras, ¿no? Y además, bueno, como funciona el algoritmo, pues mientras más hablan de ella, todavía crece más. Entonces no se habla de estas. Cuando la gente además va a la sala de cine, y tiene una sala con 12, tiene un conjunto de 12 salas, 10 de ellas, ya no hablo de que son cine hegemónico, es mismo cine hollywoodense, es la misma película. O sea, Avengers 5, o lo que sea, o el último James Bond, o la última Tom Cruise, Misión Imposible y tal, en 10 salas. Es decir, el que llega a la sala, casualmente, dice, vamos al cine, no a ver qué hay, no se la va a perder. Si no entra la función a la que en 15 minutos hay otra función, y en media hora hay otra de la misma película. Y la mexicana, chilena, coreana, la que sea la otra, está en una sala, en una sola función, la de la noche o la de la mañana. ¿Cómo es posible que hagamos públicos así de nuestro cine? De hecho, porque necesito decir algo al respecto, porque estamos muy de acuerdo, nos vamos enojando a medida que vamos como signos. Otra cosa que a mí como investigadora me irrita un poco es que además los exhibidores, porque es un negocio, yo no entiendo por qué, pero tienden a creer que esa cifra es conocimiento real sobre los públicos, es decir, tienden a creer que porque tienen menos números es porque la gente no está interesada en esas películas. Fin, y se acabó la investigación y nadie le interesó nunca más desestimar esa aseveración, que es porque no hay investigación real también sobre esos públicos, que claramente no necesariamente es así, pero lo refuerzan tanto. Si uno entrevista a exhibidores suelen decírtelo como una verdad absoluta, no como una teoría, una hipótesis que tienen. Pero por ejemplo, el año pasado hubo en Chile un caso que creo que es interesante para pensarlo, justamente lo que tú estás diciendo, que es una película que se llama Denominación de Origen, que es maravillosa, entre otras cosas, porque es un docuficción con gente no famosa de una región. O sea, es todo no estereotípico. La conocí porque es la verdad que está bien de jugar los premios platino. Sí. Es maravilloso porque uno ve todo el cine latinoamericano de golpe, bueno, interesante, sí. Entonces, esa no sigue ninguna de las reglas que se supone que hay que seguir. No era, ni tenía actores famosos, no se hizo en Santiago y cuando la estrenaron en un par de salas poco rato, las mismas circunstancias que tú dices, porque eso es lo que suman los exhibidores. Y como le fue bien en el boca a boca y en las redes sociales, tuvieron que empezar a abrir muchas más exhibiciones. Pero entonces el caso independiente de la peli, lo que a mí me sugiere es, oye, esa es evidencia empírica, concreta, de que no es verdad que el mundo no quiere ver estas películas a priori. O sea, no es solo que la película es buena, es que hay algo ahí que no estamos leyendo bien. Acabas de desmantelar, sí, una de las falacias más grandes que usan los exhibidores para el cine no hegemónico. Efectivamente, es el argumento de decir, es que no quieren ver sus películas. Eso es una mentira total. Es que pues, no llegan ahí. Siempre se ha dicho eso también con respecto a la televisión, ¿no? Sí. Cuando tú dices, bueno, ¿y por qué tenemos 80% de programas espantosos, de bajísimo nivel, con bajísimo nivel de discusión, de reflexión y demás? Dicen, eso es lo que la gente quiere ver. Entonces, claro, hay un tema de formación de público, que me imagino que es tu clase, así que tomen la clase de María Paz de formación de público. María, ¿tú querías agregar algo? ¿Querías agregar algo que te veo ahí lista? Y con esto vamos cerrando para abrir un poquito, unos minutos de preguntas del público. Sí, es relevante eso de esto es lo que quiere la gente. La verdad es que a mí me tocó también trabajar harto en televisión,
fui directora de programación en Televisión Nacional y en esa época cuando yo llegué los reality estaban pero en súper alto y bueno, era un género que yo nunca había hecho y la verdad que tanto en Chile no se había hecho tampoco, pero teníamos reality y creamos un área de series documentales relacionadas, esencialmente el concepto era cómo lo íntimo refleja, cómo a través de historias íntimas tú reflejas lo social. Y que es algo que por algún motivo, no sé por qué, como que viene mucho en el ADN de todas las cosas que nosotros hemos hecho, ¿ya? Y se creó ahí, por ejemplo, Mamá a los 15. Pero ¿de dónde parte esa creación? Parte de una necesidad de comunicarnos con la audiencia, ¿ya? Una investigación, ¿ah? No una investigación que no es de biblioteca, sino que es de salir a la calle, conversar con las personas, de ver lo que está pasando, conversar con los expertos y decir, bueno, ¿cuál es uno de los problemas más grandes de salud pública que tenemos en este momento en Chile? En ese momento era el embarazo adolescente, ¿ya? Y que tenía consecuencias, y tiene consecuencias, ¿no es cierto?, sociales, culturales muy profundas, porque esas mujeres que son madres muy jóvenes en general, permanecen digamos, es muy difícil para ellos salir adelante. Entonces, los niños más pobres, las mujeres más pobres, ¿entiendes? Y esa serie fue un tremendo éxito, ¿ya? Entonces, no era, y además, económicamente, funcionaba bien. Pero, ¿qué pasó después? No sé si se crearon otras series, etc. Pero la baja de la posibilidad de la televisión de autofinanciarse, ¿ya? No solo de la televisión pública, también la televisión privada, ¿no? Con todos los cambios tecnológicos que conocemos, significa que hoy día los medios de comunicación en general son puras opiniones, porque la opinión es muy barata, súper barata, ¿ya? Contar historias, buenas historias, requiere mucho tiempo de investigación, de creación, etc. Opinar no cuesta nada. Y esa es la tragedia hoy día, ¿ya?, de nuestros medios de comunicación en general, porque también tenemos la radio, o sea, pura opinión. Y eso es un problema gravísimo que tenemos hoy en Chile. Y es distinto que el cine, pero es muy grave. Con lo cual la reflexión no existe porque es puramente coyuntural. Es opinión y no reflexión, ¿no? Pero le vamos a dar la palabra a la gente que nos acompaña. Sí, pero como yo no te veía, no vi la desesperación. Venga. Hace como media hora. Pero igual teníamos que esperar. Gracias. Qué bueno lo que dijiste al final, María Elena, sobre el problema de la tele, porque yo creo que estás en el clavo con una relación entre la forma en que decae la calidad de los contenidos con las transformaciones más estructurales del medio, y es algo que uno nunca ve con tanta claridad. Así que gracias por el comentario. Lo que quería preguntar tiene que ver con algo que decían hace un rato María Paz con Sandra, que tenía que ver con las condiciones con las cuales se podrían generar integración en mercados de exhibición y de distribución latinoamericana. Yo pensaba todo el rato en estas políticas de cuotas de pantalla, ¿cierto? De tener cuotas de pantalla en el cine, en el streaming, que aseguraran cantidades o bandas de exhibición para, por ejemplo, cine nacional o cine regional. Pero ¿cómo? Mi pregunta es, ¿funcionaría algo así, pensando que no tenemos mercados integrados, pensando que no tenemos... Porque me imagino que no es una idea nueva y se le ha ocurrido a mucha gente, entonces, pero como que nunca pasa nada con eso. Dígame, Dragón, es que en México tenemos esa experiencia, o sea, eso no lo está...
lo vivimos. ¿Ya? En México hace 40 años, 50, teníamos la ley, en México hay ley de cine desde 1946, obviamente que se ha modificado, y la última está por aprobarse en unas semanas o meses, esa se trabajó los últimos 6 años. La anterior, la vigente, es del 92, o con una modificación de 97. Ahí vienen las cuotas de pantalla. En la nueva ley queríamos ponerle cuotas de pantalla a las plataformas, porque en la anterior no había. Pero bien las cuotas de pantalla y las salas. Y son años de que los cineastas han estado diciendo la cuota de pantalla debe ser más alta, tal. ¿Saben cuál es la cuota de pantalla de México? Que la exhibición total en las salas de cine debe ser 10% cine mexicano. ¿Saben cuántas veces ha cumplido? Nunca. Nunca se ha cumplido. Te digo que el año pasado fue el 4%. ¿Saben qué producción tiene el cine mexicano de películas? La producción más alta del cine mexicano en el siglo XX era en la época del cine mexicano, al final, en 1957 fueron 135 películas. El año pasado hicimos más de 220, más del doble de la época de oro. Es decir, en el siglo XXI México produce más que nunca en su historia. ¿Saben cuántas películas van a salas de cine? El 10%. ¿Saben cuántas ni siquiera se estrenan ni en plataformas al cine, ni en la Cineteca Nacional? Como al 50-60%. Es decir, hay películas para presentarlas. Ni la Cineteca puede cubrir, la Cineteca sí cubre la cuota de pantalla, pues está obligada, tiene 3 sedes, 2 de sus sedes, las más recientes, de hecho está obligada a tener el 50% de cine mexicano, ya no el 10%, pero el sistema de salas no cubre, ha querido cubrir el 4%. Muchas de las películas, algunas películas sí se estrenan, pero se estrenan, solo están una semana en cartelera, están en una sola sala y en una sola función, porque la ley no los obliga, solo dice tienen que estrenarse y tienen que estar una semana mínimo, pero no dice en dónde, cómo, tal. La sala más lejana, en el lugar más lejano de la ciudad, la función 10 de la noche o 10 de la mañana. Fracaso total, a veces no vendieron ni 3 boletos en toda la semana. Lo que quiero decir, la pregunta que es si funciona, no funciona de esta manera. Años llevamos diciendo la cuota de pantalla tiene que subir, paradójicamente, pero tiene que haber regulaciones, tiene que haber un reglamento que regule eso. La cuota de pantalla, se nos dijo ahora que se hizo se estuvo haciendo la ley de cine, no puede subir de más del 10% porque hay una entidad superior a la posible reglamentación que se llama Tratado de Libre Comercio en español, de América del Norte. Es el tratado que tiene Canadá, Estados Unidos y México. Ustedes no saben lo que significa en muchos sentidos, positivos y negativos, pero bueno, positivos ahora que Trump cada semana declara que no lo quiere firmar, que no lo quiere hacer, que no lo necesita, en fin, y están ahora las negociaciones. Es la primera vez desde la historia del tratado que hicieron una mesa para hablar del audiovisual, porque el audiovisual en el tratado de parte mexicana está como un producto más igual que los zapatos, y no como una excepción cultural como sucede en el caso francés. Pero no es posible cambiar la cuota de pantalla porque el Tratado de Libre Comercio pone ese tope. Y el tratado que le interesa más está discutiendo sobre los automóviles, sobre el acero y tal, se entiende, no va a estar metiéndose en esos detalles. No podemos subir la cuota de pantalla. Bueno, lo que sí cambia en la ley es algo que sí ya podemos aprendió la comunidad. Ahora, las películas van a estar 2 semanas. Bueno, ya lo sé. Pero los exhibidores tienen que acatar un término que se llama en condiciones equitativas. Y ahí está la clave, para que no nos hagan esa trampa que se acaba de mencionar.
Es decir, no pueden estar en la película mexicana escondida en la sala tal, tiene que estar en salas preferenciales, tiene que estar en funciones preferenciales, tiene que estar en sedes preferenciales. Evidentemente los exhibidores no están contentos con esto, porque vuelven a argumentos y voy a perder dinero porque no van a la película y tal. La ley, la regulación tiene algo interesante que es cierta flexibilidad, que cada semestre se hace un corte de caja y se revisa si se cumplió, es algo que no se hacía antes. Y entonces, si no se cumplió, y eso no sucedía antes, hay dos posibilidades. La menos interesante es una sanción, pero la más interesante es, vamos a compensar. Este semestre solo cumplimos no cumplimos el 100% de lo que tienes que hacer, el 10% de la totalidad del cine mexicano, no lo cumpliste, solo cubriste el 70% de lo que te tocaba, nos debes el 30%. Lo haces para el segundo semestre. Eso es nuevo, no sabemos cómo va a funcionar, creemos que mucho mejor de lo que sucede ahora, porque ahora es una estafa. Pues si solo se pone el porcentaje así, no sirve. Ellos saben cómo lo dicen. Y segundo, hay políticas que también buscan, eso sí se ha buscado, incentivar más que castigar, ¿no? Es decir, hay un fondo público para apoyar la exhibición a la que aplican las películas mexicanas, y para si cumplen ciertas condiciones, pues entonces se les da dinero, se les da al Estado, y eso le conviene a la cadena de ciudad para que tengan más promoción, publicidad, en fin, que permita que si la gente vaya a la sala. Vamos a hacer varias mesas más, porque nos queda toda una parte que es la parte de la creación también. No hemos hablado, porque muchos de ustedes quieren hacer cine, hacer películas, y no hemos tocado esa parte, que la tocaremos, porque vamos a inventar un ciclo para que por lo menos una vez al mes estemos aquí charlando. Le damos la palabra. Tú levantaste la mano, ¿no? Sí, venga. Sí. Hola, muchas gracias por todo, la verdad, por toda la discusión que se ha dado. Me gustó mucho lo que mencionó María respecto a Denominación de Origen, porque es una película que le gustó incluso a la gente que no le gusta la película. Es una cosa que resonó mucho con el cine chileno sobre todo, pero también algo muy intrínsecamente chileno. Entonces, eso mismo lleva a que actualmente Denominación de Origen, siendo una de las películas más vistas el año pasado, no se encuentra ni en servicio de streaming, ni con una... no está en onda media tampoco, y no está ni siquiera con una posibilidad de compra online, porque, o compra en físico. Y de hecho, ahora la película de Diego Céspedes, La misteriosa mirada del flamenco, está siendo distribuida por una empresa norteamericana en formato físico. Para mí, personalmente, creo que un punto muy complejo a la hora de abarcar como toda la arte es la conservación de esto. Personalmente encuentro que el formato físico, más allá de la piratería, que es muy común acá en Latinoamérica, es una de las mejores formas de apoyar la industria y al mismo tiempo conservar el arte. ¿Existe un mecanismo dentro de Latinoamérica para que fomente la distribución de formato físico en las películas chilenas o mexicanas? No sé cómo se llama en México, pero acá es súper difícil encontrar el formato físico actual, Blu-ray, 4K, distribución de las películas. Pensé que ibas a preguntar otra cosa, por eso agarré el micrófono. Te iba a decir como que en Chile, por ejemplo, esas películas que han sido hechas con financiamiento estatal, en formato físico, tienen que quedar en la Cineteca Nacional. Las que no, porque no hay cómo obligar a la gente, a ustedes mismos, cuando hagan las películas, o las que están haciendo ahora, no sé, como a dejar el formato físico, pero sí que es, pero es un punto de tensión. Ahora que además, por mucho que entretenido la vuelta que nos dimos, porque por mucho rato fue como que dio lo mismo, porque todo va a ser digital, y ahora volvemos a como no, pero tiene que existir el físico porque lo digital desaparece en cualquier segundo. Eso lo quería contestar, pero yo creo que tú sabes algo más de la otra, de la pregunta real. No, a ver, lo que existe es el apoyo del Estado a fondos que da a
cine, a cadenas de cine alternativas para que exhiban películas chilenas. Eso es lo que hay, pero no... y hay también de patrimonio, pero no sé, que uno tiene que presentar un proyecto, ¿entiendes? Pero no... Claro, existe la posibilidad de adquisición del espectador entonces de la obra. De la obra Tú física. eres coleccionista. Un poco, estoy empezando ahí la biblioteca. No te digo porque yo tengo en mi casa 8000 DVDs, Blu-rays, originales. Originales, no piratería, originales, que he hecho en la historia. En México ya los aparatos ya no se venden, ya no se venden los DVDs, los aparatos. Y los DVDs físicos están en pocos lugares como saldos. Así que... Y en Amazon, a precios de discos de vinilos, a carísimos, altísimos. O sea, y solo está esta gran marca Criterion Collection, ¿no? Que los llamamos coleccionistas, decimos Criterion Collection referente, y por eso no desaparece del todo. Pero sí es una desgracia, porque además el grueso de las películas que estamos haciendo, no en el cine hegemónico, sino en el cine latinoamericano y tal, van a desaparecer para siempre, porque no están en ningún lado. Las que se hacían en el siglo XX están en celuloide, y están en las filmotecas, cinematecas, cintecas, ahí están. Algunas más conservadas, algunas se restauraron, en fin, y se han restaurado joyas como Los Olvidados en México y cosas así. Pero yo mismo tengo mi última película, no la tengo ni siquiera, solo se fue a los no sale al cine, después fue a Netflix y a Amazon y tal, pero no hay modo, no podían hacer ni un DVD ni un Blu-ray, no tuve forma comercial porque no es negocio, no tiene mercado. El único mercado que existe, igual que el del disco de vinilo, es el de los coleccionistas. Es un mercado muy pequeñito, muy exquisito, muy lindo. Yo mismo aquí, no sé si voy a encontrar DVDs de películas chilenas, tengo allá varias que compré en otros momentos y tal, pero la desgracia es que a muchas de ellas van a desaparecer para siempre, porque no están, esa es la preservación, si no están en ningún formato de preservación, están en un disco duro. Las que tienen suerte están en un LTO, no se sabe qué es un LTO, en fin, pero el día que se craquee ese disco duro y tal, esa película desapareció para siempre. No está en ningún lado, ni cineteca, ni filmoteca, ni nada. Volvemos al tema de la memoria y los archivos de la memoria. Porque ¿cuál es el problema? Creo que tenemos que cortar. Sí. Aquí está Pachi diciéndome porque Ya, ustedes sí. tienen otra clase, Sí. tienen una clase después de esto, ¿no? Tiene que volver a... Tienen que volver a clase. Sí. Déjame, como gusta la canción, sí, no, déjame citar, voy a citar curioso a un estadounidense, a un director, Sidney Lumet, que es un director estadounidense de grandes películas en los años 50, 60, 70, en fin. Tiene un libro que se llama Making Movies, que es, o sea, yo siempre recomiendo como primer libro que deben leer cualquier serie dedicada al cine, el Andrei Tarkovsky, Esculpir el tiempo. Ese es el que no pueden dejar de leer. Igual que la entrevista que le hizo Truffaut a Hitchcock, no la pueden dejar de leer. Este es un libro muy interesante, muy práctico, pero lo que dice Lumet en ese libro, en un apartado por ahí dice que hacer una película siempre es contar una historia. Algunas películas te cuentan una historia y te conmueven. Algunas películas te cuentan una historia, te conmueven y te transmiten una idea. Otras cuentan una historia, te conmueven, te transmiten una idea y te revelan algo sobre ti mismo y los demás. En mi opinión es por eso que los que hacemos cine, porque nuestro trabajo es conmover y transmitir ideas y hablar de nosotros como condición humana. Y no importa si la película es japonesa, noruega, chilena, mexicana, en qué época sucede, si en la prehistoria, en el futuro, es ciencia ficción, género y tal. Cuando es una buena película está hablando de nosotros, y ahí es donde nos identificamos, donde tenemos empatía y nos vemos como seres humanos con toda nuestra dimensión. Por eso hacemos cine. Gracias. Gran cierre. Muchas gracias. Nos vemos pronto en la siguiente conversación. Prepárense, ustedes también.
Muchísimas gracias, Pachi, muchísimas gracias a la facultad y gracias a ustedes, chicas y chicos, por habernos escuchado. Un aplauso a Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí conversando con gente que tanto sabe. ¿No? Gracias, ¿no? Y muchas gracias por su atención e interés. Gracias.